Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al segundo Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical, que estamos arrancando desde aquí, desde el Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado. Están cordialmente bienvenidos y bienvenidas en este evento y esperamos que puedan participar en las distintas actividades que se vayan realizando en la jornada de hoy y de mañana. Hoy tenemos la distinción de contar con una conferencia magistral que dictará la profesora titular de la Universidad de Sevilla, María Cecilia Jorquera Jaramillo. Y mañana tendremos un vasto número de actividades conformando mesas de discusión centrada en psicología de la música, pedagogías críticas y formación docente, incorporándose además dos mesas novedosas, al menos para nuestra área en el país, que son los pechacuchas, que son formatos de presentar 20 diapositivas en 20 segundos cada uno. Por lo tanto, son presentaciones breves de 6 minutos con 40 segundos y son interesantes, son divertidas. Mi experiencia en ellas son divertidas porque hay que sintetizar mucho una comunicación científica o un proyecto científico de gran envergadura. Y mañana también, como cierre, tendremos una mesa redonda donde participarán 3 investigadores nacionales de renombre, como son Oscar Pino, académico de la Universidad Academia Humanismo Cristiano, Marcelo Chiuminato, quien trabaja ahora en la Universidad Internacional de Valencia, y también Cecilia Barrios, que ella está en Alemania ejerciendo su profesión. Ahora, para dar el puntapié inicial, les invito a escuchar las palabras de bienvenida que tiene que compartir nuestra directora, Daniela Fugli, nuestra directora en el Instituto de Música. Dejo con ella y luego seguimos con el resto de actividades. Muchas gracias, Rolando, por esta amable y también muy entusiasta bienvenida a este segundo Congreso Chileno de Investigación en Educación Musical, que lleva como título Repensando la Educación Musical. Debo decir que nos encontramos en formato virtual, como ha sido todo el año, ¿verdad?, en diversas actividades. Sin embargo, este congreso ya fue pionero de las conferencias virtuales, ya que ya el año pasado se exploró en este formato y se logró ya en esa ocasión reunir a investigadores de distintos países latinoamericanos para el primer congreso. Así que, si bien este formato ya es el normal, el año pasado todavía había sido muy pionero cuando el grupo de colegas a cargo de este congreso hizo sus primeras exploraciones en este formato. Bueno, en nombre del Instituto de Música de la Universidad Alberto Hurtado, yo también quiero darles una gran bienvenida a este congreso. Por supuesto, estoy muy contenta también de poder saludar a la profesora María Cecilia Jorquera Jaramillo de la Universidad de Sevilla, quien amablemente accedió a realizar esta conferencia inaugural. También tengo que agradecer a los colegas que han participado en la organización de este evento, partiendo por Rolando Ángel Alvarado en la coordinación general, además de Lorena Valdebenito, que es a su vez directora de la carrera de Pedagogía en Música, Juan Carlos Poveda, Karen Valdivia, Jacob Requedal, Miguel Álvarez y Pedro Iglesias. Agradezco, por supuesto, el apoyo de la directora de extensión de nuestra facultad, Andrea Carrasco, de Luis Hermosilla, la producción audiovisual, y de todos los colegas nacionales e internacionales que participaron del comité científico de esta conferencia. Sabemos que es un año excepcional y tomarse el tiempo para evaluar postulaciones y también enviarnos trabajos a esta conferencia. Sabemos que en este año es más difícil que en un año normal y por eso estamos muy contentos de la resonancia que ha tenido este congreso en el medio nacional y también internacional de habla hispana. Para mí, como directora del Instituto de Música, es muy reconfortante ver cómo la investigación en educación musical se ha ido consolidando en nuestro instituto. Mientras que la musicología, la etnomusicología ya son áreas consolidadas, tenemos, por ejemplo, un magíster en musicología latinoamericana, vemos cómo la investigación en educación musical ha ido poco a poco creciendo y ha ido ganando espacios a través de iniciativas, por supuesto, como la que nos reúne hoy, y que esperamos y sin duda apoyaremos que se sigan realizando.
Que esto haya demorado un poco más tampoco es raro, obedece al lugar que ha tenido la investigación en educación musical en nuestro país, que la verdad es una disciplina que aún está desarrollándose, aún está creciendo, y esperamos que siga creciendo porque por supuesto que ahí hay muchísimo que hacer para aportar el conocimiento de las músicas desde esa área. Nosotros contamos con una carrera de pedagogía en música bastante numerosa, son alrededor de 350 o 400 alumnos, por lo tanto los académicos del instituto siempre están guiando investigaciones de los estudiantes que se titulan. En ese sentido siempre hay un desafío a estar, digamos, al tanto de los últimos desarrollos de metodologías, marcos teóricos, etcétera, pero por supuesto que se puede hacer aún más para consolidar este espacio de encuentro y discusión para todos los investigadores en educación musical y esperamos que así sea. No quiero quitarle más tiempo para escuchar ya la conferencia de la doctora Jorquera Jaramillo. Quizás solo decir que contaremos con ponencias de investigadores de Chile, España, Argentina, Brasil, México, con perspectivas tan diversas como la psicología de la música, la neuropsicología, la educación musical en contextos sociales diversos, la formación de docentes y adultos. Todo esto sin duda dará impulsos y estímulos muy valiosos para lograr el objetivo que se plantea el título, que es repensar la educación musical y en nuestro caso específicamente la educación musical chilena. Agradezco también la presencia de los colegas que participarán luego de la ronda de discusión que seguirá a la conferencia, que son Verónica Reyes de la Universidad de Talca, Mario Carvajal de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano y también director de ADEMUS, que es la Asociación de los Directores de Pedagogía en Música, nuestra directora de Pedagogía en Música, Lorena Valdebenito, y por supuesto nuestro académico Rolando Ángel Alvarado. Así que con eso ya no digo más para que escuchemos esta conferencia que nos tiene a todos muy contentos y que sea un excelente congreso hoy y mañana. Muchas gracias. Gracias, Daniela, por tus palabras. Y vamos presentando a nuestra conferencista, que como dije ya anteriormente es profesora titular de la Universidad de Sevilla y además es integrante del grupo de investigación en educación musical de la Universidad de Granada que dirige José Luis Aróstegui. María Cecilia cuenta con una vasta experiencia en proyectos de investigación y divulgación científica, contando con participaciones en Argentina, Brasil, por lo que yo conozco. También ha participado en la escritura de decenas, de muchas publicaciones, tanto en libro, formato conferencia, formato ponencia y formato artículo, publicando en español, italiano, inglés y alemán, destacando publicaciones en la Revista Internacional de Educación Musical y en la Revista Electrónica Complutense de Investigación en Educación Musical. Aquí en Chile es famosa, es claramente conocida por la publicación Modelos didácticos en la enseñanza musical, el caso de la Escuela Española, que publicó en la Revista Musical Chilena. Bueno, María Cecilia cuenta con formación en Italia, Austria y España, teniendo amplia experiencia en lo que concierne a la formación docente en estos países. Y desde un punto de vista globalizado, porque como les decía, también ha participado en proyectos que han surgido desde Latinoamérica. Bueno, sin más preámbulo, tengo el honor de presentar a la doctora María Cecilia Jorquera Jaramillo. Muchas gracias, Rolando. Para comenzar, os cuento una anécdota. En 2010, cuando fui al Congreso ISME en China, en Beijing, la parte de MISTEC se hizo en Shenyang, fui con mi pasaporte chileno y me preguntaron qué era ese país y que dónde estaba, ¿vale? Y luego fue muy curioso porque normalmente en los congresos de ISME ponen las banderas de los participantes, pero la chilena no estaba. ¿Por qué? Porque como yo vivo en España, pues el hecho de que sea chilena ya estaba perfectamente olvidado.
Así es que estaba la bandera de España, pero yo con mi pasaporte chileno no valía prácticamente nada. Y eso lo digo porque me emociona mucho ver que en Chile se organiza algo y que tiene alcance internacional y que se trata de un evento en donde hay un número realmente relevante de participantes. Es fantástico que se haya logrado llegar hasta este punto. Y dicho esto, quisiera pasar directamente a lo que nos ocupa. Y para eso voy a compartir pantalla para que todos puedan ver lo que pretendo presentar. El título por el momento puede parecer un poco curioso, pero iremos viendo por qué le puse ese título. Y para eso vamos a analizar la docencia de la música como una práctica oral. Lo primero es que la música en sí misma, el sonido, es efímero, es evanescente y guarda una relación especial con el tiempo, es perecedero y, como dice Walter Ong, la inmovilidad del sonido equivale al silencio, o sea, a su inexistencia. Es decir, la música, la materia con la cual nosotros tratamos, es una materia oral. Y eso implica una forma de pensar específica, no es algo simplemente que es oral y ya está, sino que condiciona la manera de pensar y estas características son las de la mentalidad oral. Como dice Walter Ong, el sonido solo existe cuando abandona la existencia. Eso es fundamental. ¿Por qué? Porque la docencia es de la música, pero la docencia en sí misma, como veremos ahora, también tiene características de oralidad. Y esas características son las que nos deberían alertar un poco para plantear la necesidad de investigar. La música, si la pensamos en el ámbito cultural, es normalmente para cualquier ciudadano del mundo, es una práctica, digamos, universal, en el sentido que es una dotación humana universal, es una vivencia cotidiana para cualquier persona, su presencia es espontánea, el aprendizaje de la música normalmente es oral, la creación, la interpretación y la escucha de música tiene también entonces esas características de oralidad. Podríamos afirmar con, yo creo, bastante claridad que la experiencia del ciudadano común en relación a la música es nuevamente oral. Las culturas musicales podemos, digamos, nosotros desde un punto de vista bastante etnocéntrico, podemos dividirlas en dos grupos, ¿no? La cultura musical académica y las otras culturas, o sea, todo el resto del mundo, ¿no? Entonces, podríamos decir que las culturas musicales académicas tienen una relación de sistematización respecto a la música y las otras culturas musicales, dada su característica oralidad, no tienen ese carácter sistemático y veremos enseguida por qué. Lo que sí habría que tener muy en cuenta es que la cultura, yo la llamaría porque prácticamente nace en un ámbito y se difunde, por lo menos en todo el occidente, y precisamente en ese congreso del que hablaba en China, pude apreciar que había llegado la cultura dominante académica hasta las culturas de tradición oral chinas. Así es que el dominio, digamos, ese carácter de cultura dominante es bastante relevante, es muy importante, ¿no? Se ha extendido a lo largo y ancho del planeta. Bueno, por la otra parte vamos al ámbito de la docencia y nos vamos a preguntar, pues, cómo aprendemos a ser docentes. ¿Por qué he puesto esta fotografía? Pues porque lo que hacemos desde muy pequeños es observar
a nuestros profesores. La disposición del espacio en este caso es muy clara en cuanto a que se pretende que la atención se dirija hacia la profesora y los alumnos que hacen, pues, observar a su profesora. En efecto, la característica más importante del aprendizaje anterior, digamos, a la formación inicial del profesorado, es la observación e imitación por parte de quienes han tenido muchos años para observar a sus profesores, ¿no? O sea, en sustancia, prácticamente transcurrimos toda la escolaridad y todos los años de formación musical observando a nuestros profesores. Y eso pues implica que llegamos al momento de la formación inicial con una serie de automatismos que están instalados y que nunca han sido cuestionados. Eso es muy importante. Nunca han sido cuestionados. Y en el momento en que estamos en un aula y necesitamos recurrir a nuestro banco de datos personal, normalmente recurrimos a esos automatismos. ¿Por qué? Pues porque son eso, automáticos, ¿no? No los hemos cuestionado y entonces simplemente se dan en el momento en que los necesitamos. Es más, un aspecto que refleja además el carácter oral o la naturaleza oral de las culturas es la cantidad de memorización que requieren los procedimientos educativos de la cultura específica. Y creo que en ese sentido todavía gran parte de las culturas de Occidente tienen una carga de oralidad absolutamente enorme y eso significa además que los procedimientos de formación inicial del profesorado no cuestionan todo eso que sucede por sí mismos sin que lo hayamos cuestionado ni siquiera reflexionado, ¿vale? Entonces, esa primera etapa en que aprendemos observando a nuestros profesores se puede considerar socialización profesional. ¿Qué es eso? Teniendo en cuenta que eso ya entra en la socialización profesional, podemos considerarla como un proceso por el cual una persona aprende a adoptar, desarrollar y mostrar las acciones y roles conductuales típicos y únicos de un profesional, en nuestro caso, de la docencia. Durante ese proceso de socialización profesional, la persona hace suya las normas, reglas y valores que están presentes en su trabajo y en los contextos particulares en los que éste se desarrolla. O sea, que tampoco es algo escrito ni es algo analítico. Es algo que se asimila en la convivencia con otros profesionales y con nuestros alumnos. Y entonces, volviendo a lo anterior, el periodo escolar es un periodo fundamental en cuanto a la socialización profesional. Entonces, podríamos hablar, pues, de una doble oralidad. Por un lado, tratamos con una materia oral, es decir, la música, y por otro lado, tratamos con un conocimiento profesional docente que también es esencialmente oral, a pesar de la formación inicial. A pesar, digo. Entonces vamos a ver ahora, pues, qué sucede con cómo se desarrolla un docente. Aquí lo tenemos que leer de abajo hacia arriba y entonces vemos, pues, estos tres ámbitos, el de la personalidad, las habilidades y la carrera, ¿no? La primera etapa es una etapa en donde, claro, el profesor Nobel todavía está de frente al peligro, digamos, a lo desconocido, y entonces tiene una actitud de autoprotección y de gran dependencia, ¿vale? Y va desarrollando habilidades de supervivencia. Por tanto, en esta etapa recurre muchísimo a su banco de datos personal, a los automatismos de los cuales hablábamos, ¿no? Poco a poco esto va cambiando. Vemos que
se vuelve más crítico, puede volverse más negativo, pero también más independiente. Sus habilidades se vuelven ya un poco más, tiene más dominio, tiene habilidades básicas para poder enseñar y a nivel de carrera se va estabilizando. Se va estabilizando, pero eso también significa que se van adquiriendo esas rutinas y guiones que normalmente forman parte de la carrera de un profesor. En una etapa posterior aumenta la flexibilidad, como podemos ver. La dependencia empieza a estar condicionada, ya no es una independencia total, sino que empieza a mirar más sutilezas del contexto. Y empieza también a tener nuevos intereses y preocupaciones. En una etapa, podríamos llamar la etapa 4, como etapa madura, digamos, de la profesión docente, se vuelve autónomo, independiente, pero también guiado por principios de manera integrada. Aquí las habilidades ya son más maduras y va buscando pares con los cuales intercambiar. En la actualidad eso está muy facilitado precisamente por los medios informáticos. Y luego ya, esta digamos que es la etapa madura. Algunos aquí no se dice nada acerca de si se ha cuestionado o no se ha cuestionado. Eso es, tampoco se dice nada acerca de la investigación. Normalmente el grado de madurez siempre tiene que ver con la curiosidad y con el cuestionamiento. Nunca con la repetición y con el mantenimiento ad infinitum de las mismas prácticas. O sea, se va cuestionando y cambiando cosas. Si yo me mirara hacia atrás, digamos, mirando lo que hacía en los comienzos de mi carrera, no hay comparación posible con lo que hago ahora. O sea, todo ha ido cambiando muy progresivamente y en gran parte gracias a la investigación. Cuando ya hemos pasado de esta etapa madura, podemos contribuir sin ningún problema en el desarrollo de otros compañeros, si ellos lo quieren. Muchas veces lo rechazan, desafortunadamente. Y ya es una etapa en la cual los docentes empiezan a prepararse para la jubilación. En algunos casos, bueno, esto es un estudio que viene del mundo anglosajón, de modo que se atribuye a la etapa más madura la participación en decisiones educativas, en la asunción de cargos, etc. Entonces, aquí como vemos, se dice poco sobre cómo puede influir la investigación en que esas etapas vayan siendo más ricas, más maduras, o que se pueda a lo mejor anticipar, porque hay otros estudios que plantean otro tipo de etapas o muy poquitas, digamos. Hay algunos estudios que plantean realmente muy pocas etapas, ¿no? Bien, volvemos al tema de la oralidad para que entendamos bien qué podemos hacer respecto a cómo se da ese carácter oral de la profesión docente. Existe una oralidad primaria, que es aquella propia de las sociedades que no conocen en absoluto la escritura. Es decir, en la actualidad, no sé, yo creo, recuerdo que hace un par de años atrás se descubrió todavía una cultura desconocida, una tribu desconocida, que no había tenido nunca contacto con ninguna cultura que usara la escritura. Pero si se ha sido descubierta, pues se le acabó el asunto, ¿no? Y ya pasó a ser una cultura de oralidad primaria en contacto con esas otras culturas que viven en un mundo en donde conviven procedimientos orales con la escritura, digamos que en nuestro caso la oralidad secundaria es propia de nuestras culturas complejas, es en donde el teléfono o Skype actualmente o Zoom
o el WhatsApp, etcétera, son medios orales, la radio, la televisión y Internet en gran medida, a pesar de que se usa mucho la escritura, es una escritura de tipo relativamente oral, ¿vale? Vamos a ver en nuestro ámbito específico qué modelos en el ámbito, por ejemplo, escolar, y luego hablaremos también del ámbito más específico. Los modelos, voy a poner simplemente un ejemplo. Unos modelos que están todavía muy vigentes son los modelos históricos o activos, ¿vale? Y el tema es que estos modelos fueron creados en su gran mayoría por compositores, no todos, pero la mayoría han sido compositores, y primero generaron el modelo y luego se fue generando una especie de fama, se dieron a conocer, de modo que el propio público, los propios profesores empezaron a pedir fundamentos para esas acciones de aula que ellos habían de alguna manera organizado, ¿no? Organizaron unas acciones, unas ideas, y se transformaron en algo que en realidad después pasó a ser objeto, digamos, de difusión, pero de difusión pagada, por supuesto. O sea, se transforman en parte en un paquete que se vende para que pueda ser divulgado. Curiosamente, y analizando más en detalle, todos estos modelos son fruto de la poética de sus autores. Y vamos a ver precisamente un par de ejemplos de ellos. Karl Orff, por ejemplo, él generó su método, su Schulwerk, lo generó por intuición. Se le presentó la necesidad de organizar unas ideas cuando empezó a trabajar en aquella época, en los años 20, por ahí por el año 26 o 27, con Dorothee Günther, una bailarina, y pues ¿a qué recurrió? A su intuición estupenda, como la de todos los autores de los métodos históricos activos. ¿Y en qué consistía su poética por entonces? Se ceñía mucho, él tomó algunas ideas wagnerianas y hablaba de la obra de arte total, en donde para su manera de entender la obra de arte total tenía que haber música, movimiento y palabra. Y es exactamente lo que él hace entrar en su posteriormente llamado concepto de música elemental, en donde une música, movimiento y palabra. Otro ejemplo es Murray Schafer, que también este hombre, este compositor, en cuanto a intuición, yo creo que es absolutamente extraordinario. Y como se puede ver en sus propuestas, también están los elementos de su poética. La lengua está en primer plano, se incluyen las lenguas muertas, manifiesta, claro, hizo un trabajo enorme por el paisaje sonoro, y sobre el paisaje sonoro entonces muestra un enorme interés por el entorno y por las culturas orientales. O sea, si analizamos más en detalle todos los métodos históricos activos, nos vamos a encontrar seguro con más de algún elemento de la poética de cada uno de sus autores. Y el tema es que hay algo de investigación sobre estos métodos históricos activos, pero la cuestión es que se investiga principalmente con fines de legitimación, o sea, para demostrar que esas propuestas son válidas. O sea, no se someten a cuestionamiento, sino que es un cuestionamiento condicionado al hecho de que se debe demostrar de alguna manera que son propuestas válidas. Bien, seguimos con más referentes en el mundo de la cultura académica. En este caso, en la formación, tenemos que hablar de la formación musical especializada. ¿Por qué? Porque es la matriz
del conocimiento escolar, del conocimiento musical escolar. Y en ese caso, pues tenemos que hablar de lo que es la sociogénesis del conocimiento, en este caso escolar, pero también se aplica al ámbito de la formación especializada. ¿Qué es el proceso de sociogénesis? Es cuando el conocimiento se considera valioso y entonces se selecciona socialmente, o sea, a través de las generaciones se mantienen ciertas cosas porque se consideran valiosas. O sea, es un conocimiento que se construye en forma de tradición, una vez más, ¿vale? Entonces, también aquí hay un procedimiento oral, un proceso de tradición que genera lo que Cuesta Fernández llama el código de la disciplina. ¿En qué consiste el código de la disciplina? Pues en el caso de la música tenemos la centralidad de la lectoescritura musical, el estudio de repertorios y aprendizaje, sobre todo por imitación. En el caso de la formación especializada, el virtuosismo instrumental y canoro es absolutamente esencial. La creencia en el talento como dotación innata, ignorando la enorme cantidad de horas que cada músico dedica al aprendizaje de la interpretación y a mantener esas habilidades. Es curioso también que, al parecer, como dicen unos investigadores suecos, la expresión no se enseña, se da por hecho que cada uno sabe en qué consiste y entonces sería precisamente el aspecto, la parte de tocar de manera expresiva, sería una demostración de genialidad, ¿vale? Y otro tema absolutamente fundamental, lo he puesto al final porque es archiconocido, es la centralidad de la técnica. O sea, gran parte del aprendizaje se dedica precisamente a la técnica, descuidando el hecho de que en el fondo la técnica no es más que el control del sonido, ¿vale? Entonces, en el ámbito de la enseñanza, ¿en qué consiste el código de la disciplina? La enseñanza es intuitiva, una vez más tenemos la intuición. En el caso de la formación especializada es individual y tiene como único referente la experiencia, que es en sí misma, la experiencia es el conocimiento profesional de la disciplina. O sea, otra vez estamos de frente a procedimientos orales. Y ahora, en cuanto al currículum, o sea, el conocimiento que se transmite, en las últimas décadas hemos visto que ha cambiado mucho el repertorio y ha entrado de manera relevante la música popular y otros géneros musicales más allá de los repertorios escolares o de los repertorios infantiles o de los repertorios académicos. Y entró la música popular, decía, y otras culturas musicales, sobre todo con el interés por motivar al alumnado, por acercarse a los intereses del alumnado. Y precisamente Lucy Green propone incluir en particular la música popular. ¿Por qué? Porque en su entorno la música popular es fundamental. Pueden ser otros géneros, pero la música popular prácticamente casi, diría yo, ya en las escuelas de casi todo el occidente, está bastante presente. Ahora, el tema es que se trasladan unas prácticas que no son ni escolares ni académicas, se trasladan a un contexto escolar, o sea, se transforman, porque es imposible que unos chicos que se reúnen, como dicen en el mundo anglosajón, organizan su garage band en alguna parte y se reúnen y tocan, ese tipo de práctica con un profesor delante deja de ser tal, evidentemente.
pero sí se puede mantener un cierto grado de esas prácticas orales que implica la música popular. Sin embargo, prácticamente lo que estaríamos haciendo sería transformar esas culturas en el momento en que las llevamos al contexto de la enseñanza, llamémosla académica entre comillas, se transforman pues en prácticas académicas. Y tampoco podemos olvidar otro asunto, y es que entre los docentes de música hay muchos docentes, hay profesionales de la docencia que no se forman o que no se interesan por formarse en la docencia porque sus intereses en realidad están dirigidos al perfil de intérprete. Podríamos más bien llamarlos músicos que enseñan, ¿vale? Más que de profesionales de la docencia de la música. Son precisamente estos profesionales quienes se sirven del código de la disciplina porque no disponen de una formación que haya cuestionado todo eso que ellos aprendieron, ¿no? Y, por supuesto, ponen en práctica procedimientos orales de enseñanza. Y está el músico docente, o sea, el profesional de la enseñanza de la música que dispone de formación y se interesa por la formación permanente en el ámbito específico de la enseñanza de la música. Entonces, me gustaría a continuación analizar unos refranes. ¿Por qué? Porque se refieren a la educación primero y porque son un reflejo por excelencia de lo que es la cultura oral, que en este caso, como decíamos, se van a referir a la educación. ¿Por qué he elegido esto? He elegido poquitos porque había páginas, encontré muchísimos refranes, pero quise elegir algunos que reflejaran aspectos cruciales de la educación. Pues cada maestrillo tiene su librillo, se refiere quizás a que cada docente actúa de manera personal, tiene referentes propios o bien su propia experiencia, ¿vale? O sea, se relativiza y se atribuye valor a través de un refrán al hecho de que cada uno lo haga a su manera. O sea, parecería que no hay una manera correcta de enseñar, sino que todas las maneras, pasando por el relativismo, todas las maneras de enseñar serían adecuadas y correctas. De mal maestro no sale discípulo diestro. Se alude quizás a que el docente puede influir de manera determinante en sus alumnos y que también, a su vez, tiene una gran responsabilidad, por tanto, debería formarse para formar mejores discípulos, ¿no? Más sabe el diablo por viejo que por diablo, se refiere al conocimiento y, curiosamente, una vez más, el refrán atribuye un valor enorme a la experiencia, ¿vale? De libro cerrado nos sale letrado, libro cerrado nos saca letrado, pues esto muestra la importancia que puede tener el libro, la lectura, el conocimiento formalizado para que la profesión, los resultados que se pueden conseguir sean un poco más sistemáticos, ¿no? Al contrario, no recurriendo al conocimiento sistematizado, se consiguen unos resultados que podríamos llamar magros, ¿vale? Y luego, para finalizar el procedimiento del estudio, raíz amarga es la del estudio, pero dulce es su fruto. Estudiar requiere mucho esfuerzo, pero los resultados son siempre muy alentadores. Ahora, ¿qué podemos comentar sobre estos refranes? Pues que los refranes son fruto de la repetición y el otro aspecto que es absolutamente fundamental, aquí hemos visto cómo la experiencia está en un primerísimo plano. ¿Por qué? Pues porque las culturas orales le atribuyen ese enorme valor a la experiencia. Y por otro lado,
tenemos que tener muy en cuenta que también son fruto de creencias. O sea, no necesariamente responden a una realidad, como vimos en el caso de cada maestrillo tiene su librillo. No necesariamente eso es verdad. Puede haber cosas consensuadas a nivel científico sobre la docencia. Y vamos a ver ahora precisamente, vamos a ser más críticos con las culturas orales y vamos a ver sus características de manera más detallada. Son acumulativas, es decir, se van sumando y no se analizan. Son redundantes o copiosas, es decir, recurren constantemente a la repetición. La repetición, pues, es la enemiga de la curiosidad, es la enemiga de la creación, es la enemiga del cambio y podría seguir agregando cosas. No son analíticas, recurren efectivamente a fórmulas. Esas fórmulas, obviamente, no se discuten, sino que se repiten. Hay que repetirlas, hay que recitarlas en voz alta y no hace falta ponerlas en discusión ni cambiar nada en su manera de ser. Son conservadoras y tradicionalistas, o sea, se repiten sin variaciones a lo largo del tiempo. Las variaciones entrañan peligro para las culturas orales, porque se cambia algo y ya eso implica inestabilidad. De nuevo, no se cuestionan, son empáticas, es decir, se relacionan con las emociones de los interlocutores. En nuestro caso, eso sería un aspecto absolutamente a tener en cuenta y muy favorable para la docencia en sí misma, y sería muy interesante pues investigar sobre ese aspecto, sobre la calidad de la docencia empática en el ámbito musical, que además la música tiene mucho que ver pues, con esos aspectos. Ligadas a la experiencia, por ejemplo, son narrativas. Y son también paratácticas, es decir, son aditivas, eso se parece mucho a lo de acumulativas, es decir, hay yuxtaposición, ¿no? Se agregan cosas constantemente. Son homeostáticas, se refieren al presente, es decir, tienen casi un carácter de ahistóricas porque no se producen cambios y eso pues va quitando ese sentido histórico. Haciendo una síntesis de esto, tenemos que la oralidad, desafortunadamente, porque bien incluida sería una herramienta maravillosa, pero desafortunadamente desde el mundo académico durante mucho tiempo se le ha atribuido un bajo estatus, ¿vale? Eso habría que cambiarlo porque habría que colocarlo en su contexto y ver cuál es la riqueza. Por ejemplo, yo he visto muchas veces entre mis alumnos que ellos aprenden la música desde el pensamiento oral de la música. Entonces, tienen esos automatismos típicos de ese pensamiento oral que el mundo académico pues debe intentar enriquecer un poco para que luego pues puedan enseñar también cosas que vayan más allá. Hablamos antes del tradicionalismo, es un holismo conservador, el pensamiento es situacional, se refiere siempre a la experiencia, es cercano respecto al humano, es empático, no tiene carácter de permanencia y eso es algo que nos juega en contra. Necesitamos que las cosas permanezcan para poder comprenderlas y analizarlas. Y precisamente a continuación quiero mostrar un esquema que tiene que ver con una investigación que hice a comienzos de los años 2000, en donde un profesor prácticamente, como no tenía ningún otro recurso, lo que hacía era decir, esto es así porque yo en tal ocasión lo hice de esta manera. Entonces recurría siempre a su experiencia o, en el mejor de los casos,
a la experiencia de alguna persona conocida. Esto yo lo llamé ejemplos demostrativos porque sacaba a relucir la experiencia precisamente para demostrar que lo que él hacía era bueno, estaba bien hecho. Pensamiento oral, sin duda alguna, recurre a la experiencia y entonces esos ejemplos demostrativos no son otra cosa que un procedimiento oral porque en realidad le falta formación pedagógica. Bueno, por un momento vamos a dejar estos ejemplos demostrativos y vamos a pasar a observar unos vídeos. Son 4 vídeos muy cortitos, los he elegido de un ámbito específico, que es el de la educación musical infantil, y me gustaría que pudiéramos preguntarnos cosas acerca de estos vídeos. Por favor. ¿Qué instrumento espero? Vamos a hacer una cosa. Les voy a dar una pista. Yo tengo aquí esta base. ¿De qué está hecha esta base? Es de metal. ¿Para qué podría ser esta base? ¿Para qué? Para que puedan ver así en un espacio y les ¿Un microscopio? No, yo no hago nada. ¿Para ver en la noche? No. No, no es para eso. Tiene forma también, tiene forma de sillita también. ¿Será para sentarme? No. ¿Será para...? Sí, yo no veo los vídeos. No sé si los tenemos que ver nosotros también. Para apoyar zapatos. No, ¿verdad? Los que mueven las piernas. Uy, pero es como sea, es llevando el ritmo. Mueven las piernitas, mueven las piernitas, mueven las piernitas, ¿cómo están? Muy bien. Uy, uno más. No. Los niños, ¿qué hacen? Palma tuya. Muy bien, Leo. Tuya. ¿Bulla? No, sonido, no bulla. Los niños que hacen palma, 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 palma. Palma. Aquí es palma, aquí es palma. Palma, 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 palma. Pero es como sea, es llevando el ritmo. Pa, 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 pa. Llevando el pulso. Pa, 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 pa. Vamos, Fabián. Niños que hacen palmas, ¿cómo están? Uy, ahora sigue en el último. Muy bien. Podrás hacerlo, no podrás.
Muy bien, en la cabeza, en la pierna, en los pies, en la sombra, en la cabeza, en la mejilla, en el pecho, listo. En la manito. De acuerdo. Como hemos podido ver, lo primero que hay que destacar en cuanto a esos vídeos es el amor que pone cada uno de los profesores en lo que hace. Sin duda alguna, todos ponen un amor absolutamente visible. Sin embargo, el tipo de enseñanza es lo que debería darnos que pensar en este momento. Por ejemplo, vemos una gran dosis de imitación, en particular del chico que está en el suelo con todos los niños alrededor. Se preocupa exclusivamente de que sus alumnitos imiten. En cambio, el profesor que empieza con su maleta, que lo corté porque era muy largo ese vídeo, nunca llega a lo que realmente te interesa, que es la música. Habla de que podría ser una silla, o sea, se va por las ramas porque está desesperadamente tratando de motivar a sus alumnitos hacia lo que a él le interesa, que es la música. En el caso de la chica que les canta en la cabeza, en los pies, etcétera, parece ella estar más preocupada por lo que ella está haciendo y que los niños precisamente imiten, en lugar de preguntarse cómo están razonando esos niños para aprender eso o quizás algo diferente. Se ve en algunas partes del vídeo que quizás los niños también podrían aprender otras cosas. Digamos, a mí me llama la atención la niña con el tambor. En el caso del vídeo en donde los niños siguen la música, es la música la que estructura las acciones de los niños, pero son acciones prediseñadas, o sea que también estamos de frente a la imitación. No vemos aquí prácticamente ningún procedimiento en donde los niños sean protagonistas realmente en cuanto a lo musical. O sea, simplemente, claro, son vídeos de dominio público y no tengo la menor duda de que hay ejemplos muchísimo mejores en muchas aulas que a lo mejor ni siquiera se graban. Ese es el tema, es que a lo mejor no se graban. Entonces, el tema es que todo esto, y pensando en el profesor que justificaba con su experiencia de aula, esto nos lleva a pensar en que ese es el primer paso. La experiencia es importante, pero es el primer paso. Luego deberíamos poder reflexionar sobre esa experiencia y luego deberíamos relacionar esa reflexión con la práctica, intercambiar con otras personas, deberíamos divulgar, difundir los resultados de lo que vamos haciendo, se trabajaría en equipo, se realiza, por supuesto, investigación en el aula y los conocimientos se organizan. O sea, ya no es simplemente
lo que manda la tradición, sino que tendríamos ya una manera de entender la profesión más autocrítica, crítica, y con intenciones de sistematicidad, o sea, entendiendo más a fondo todo lo que sucede en el momento en que uno enseña. Tomo una frase de Ong, que ha sido mi gran referente en esta presentación, pero no para referirme a la escritura, sino para referirme a la investigación, ¿vale? Es la investigación la que nos hará pensar de otra manera, que nos permitirá ser más creativos y cuestionarnos sobre otras cosas. La preocupación normal de los formadores de profesionales de la docencia siempre ha sido la relación entre la teoría y la práctica, y en ese sentido, por ejemplo, estos dos autores, Porlán y Rivero, nos proponen 3 modelos. Uno, en que no hay práctica. Yo espero que ya hayan dejado de existir este tipo de modelos. En cambio, se enseña teoría sobre las disciplinas escolares, en nuestro caso la música, y sobre las ciencias de la educación. Un segundo modelo tendría algo de práctica, pero entendiendo esa práctica como competencias y habilidades técnicas. En cambio, se mantiene la teoría, pero se establece algo de relación entre teoría y práctica. ¿Qué sucede? Hay un tercer modelo, pues, en el cual hay conocimiento sobre las disciplinas escolares en el ámbito teórico y un conocimiento basado en la experiencia en el ámbito de la práctica. Por tanto, aquí están totalmente desconectados los dos ámbitos. En el caso de la educación musical, que es lo que he podido observar yo a través de mis años he observado muchísimas aulas y es precisamente lo que me interesa investigar. Se da en parte un modelo de este tipo, ¿no? En donde la teoría se da por una parte y la experiencia por otro, sin conexión. O sea, es esto, las disciplinas relacionadas con los contenidos de la música y un conocimiento basado en la experiencia. Afortunadamente también hay enseñanza de disciplinas pedagógicas, pero en muchos casos no se establece la relación entre las disciplinas relacionadas con los contenidos de la música y el conocimiento pedagógico. Eso sucede, pero no siempre. Digamos que no es lo habitual. Y aquí vemos cómo pues, el conocimiento profesional del docente se articula. Esto en el caso, digamos, de lo que se da de manera espontánea, ¿no? Hay un conocimiento académico que tiende a ser enciclopédico, unas teorías implícitas, cada docente tiene sus principios y creencias que tienden a ser estereotipados porque no han sido cuestionados y unas rutinas y guiones que tienden a ser mecánicos. En el momento en que la formación incide en esto, los principios y creencias se transforman en autónomos. El conocimiento académico ya no es solo enciclopédico, no es solo recitado, sino es elaborado, pero se acompaña también por conocimiento académico enciclopédico y las rutinas y guiones se diversifican, o sea, ya no dejan de ser mecánicos. En sustancia, hay teorías que no tienen en cuenta que cada docente tiene sus creencias, sus teorías implícitas, que necesita tener un repertorio de rutinas y guiones, pero que esos automatismos aprendidos en época a lo mejor infantil o adolescente tienen que ser cuestionados. O sea, no podemos simplemente dejar que eso exista, sino que hay que cuestionarlo. Hay que cuestionarlo y generar
nuevos automatismos que sean un poco más conscientes y mejor fundamentados. Entonces, la rutina de la cual se hablaba en el título de esta presentación es precisamente aquella que nos obliga a la repetición de actuaciones que no sabemos cómo cambiar. Y en ese sentido también me refería al futuro. Si somos capaces de cambiar nuestras rutinas cuando se han vuelto automáticas, tendremos sin duda un futuro de docente, o sea, una profesión, y también como personas seremos más plenos y felices. Muchas gracias por haber escuchado y cualquier pregunta será bienvenida. Muchas gracias, María Cecilia, por tu presentación, por tu conferencia. Sin duda ha sido muy útil y el chat hay bastantes comentarios, bastantes preguntas al respecto y ya te las haré llegar. De momento, quisiera incluir aquí a la mesa a 3 personas que están ligadas a la academia o al circuito universitario, que son Verónica Reyes, académica de la Universidad de Talca, Mario Carvajal, el presidente de ADEMUS y jefe de carrera en la Academia de Humanismo Cristiano, la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, y Lorena Valdebenito, que es la jefa de carrera también de Pedagogía en Música en la Universidad Alberto Hurtado. Le cederé la palabra primero a Verónica en ese orden, para que pueda presentarte preguntas, comentarios respecto de la presentación, ya que tú nos has presentado una visión bastante internacional y en base a tu investigación, y aquí ya lo vamos a aterrizar a problemas reales que puedan surgir en las distintas comunidades ya a nivel nacional. Y de hecho muchos comentarios dentro de Internet van a eso también, de que una cosa es lo que pasa afuera y otra cosa es lo que pasa acá adentro. Y tú ahí tienes bastante experiencia internacional, y no solamente en Europa, cabe destacar que has estado en Argentina, Brasil, Chile, participando en varios proyectos, entonces tú tienes una visión bastante con altura de miras que nos permitirán aprender y sacar ideas de cómo empezar a mejorar no empezar a mejorar, seguir perfeccionando, mejor dicho, nuestro quehacer. Entonces, Verónica Reyes, por favor, te cedo la palabra. Bien, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Bueno, primero muchas gracias, Cecilia. Me ha gustado mucho lo que has presentado, me hace además mucho sentido dado lo último que he estado revisando y estudiando justamente en relación a la idea de pasar desde lo intuitivo y lo automático, como dices tú, hacia un ámbito consciente. Entonces, en ese paso desde lo automático, lo intuitivo, a lo consciente en términos didácticos, yo me pregunto cómo ves tú la posibilidad de integrar a los procesos formativos que, por ejemplo, se llaman declaración de competencias o trayectorias de aprendizaje, ahí va a depender del modelo curricular de cada institución. La posibilidad de integrar el aprendizaje y la formación, tanto teórica como práctica, desde una perspectiva metacognitiva, tanto para los profesores en formación como para el trabajo de los docentes a cargo en sus equipos y dentro de lo que es la posibilidad de la investigación en didáctica. No sé si queda claro. Espero que sí, y espero poder responder adecuadamente. A ver, yo creo que los modelos que existen actualmente, no hay ninguno que rompa precisamente ese problema entre la teoría y la práctica. Normalmente las prácticas de enseñanza, o sea, cuando los futuros docentes van a los centros escolares o al lugar que sea para poner en práctica las habilidades adquiridas,
esencialmente no se relacionan con la teoría que han aprendido. Ese es el problema central. Y entonces, típicamente un chico que ha ido a las prácticas te dice, esto sí que es la carrera. Esto es la verdad de lo que yo quería aprender. ¿Y qué sucede? Cuento un par de anécdotas para ilustrar un poco el tema. En unas prácticas de hace unos 2 años, un chico, yo le pregunté, bueno, ¿cuál es el método de enseñanza que tiene tu profesora en el aula contigo? O sea, no qué es lo que enseña ella a los niños, sino qué te enseña a ti, cómo te lo enseña a ti. Porque a mí me interesa que ese chico reflexione sobre qué le están enseñando durante esas prácticas, ¿no? Y que lo relacione de alguna manera con lo que ha aprendido en las aulas de la universidad, porque si no es todo perfectamente inútil. Y eso es lo que todavía sucede, y de eso se quejan muchísimos investigadores desde hace por lo menos 30 o incluso 40 años. Esa desconexión entre la teoría y la práctica. Pues este chico me dijo que su profesora, que no tiene ninguna formación para formar a futuros docentes, le dijo, mira, como tenemos 4 líneas en este centro, yo enseño la primera y tú enseñas a las demás. O sea, imitación pura y dura. Eso a mí como formadora de docentes no me sirve, no le sirve al chico, y la profesora está convencida de que eso sirve, pero en realidad es perfectamente inútil, porque lo que ella está proponiendo es una vez más una experiencia que el chico tiene que repetir. O sea, experiencia pura y dura, sin cuestionamiento ninguno, sin posibilidad de reflexión ni nada. O sea, la reflexión en realidad se da, pero a posteriori y conmigo, que yo era la supervisora, ¿no? Pero entonces creo yo que esa práctica no puede estar toda concentrada en un único momento, sino que hay que ir dando pequeñas dosis de práctica desde el comienzo, un modelo que mezclara la teoría y en donde quienes estamos en las aulas universitarias tengamos la posibilidad de dar tareas en las que los chicos van a los centros escolares y ponen a prueba determinadas cosas. Por ejemplo, en los primeros cursos, observación, y luego reflexión sobre esa observación, luego mini tareas, etcétera, etcétera, hasta que puedan llegar a asumir la responsabilidad de llevar, de conducir una clase completa o un mes completo o lo que sea. No sé si he respondido, pero yo creo que esa relación entre teoría y práctica tiene que partir desde el primer momento. Sí, muchas gracias por tu respuesta. Y la posibilidad de hacer más consciente esta relación, tanto en los formadores como los que están en formación, futuros profesores, desde, por ejemplo, procesos autoetnográficos, por decirlo de un modo, ¿sí? Que implican entonces la oralidad como tú la has planteado, y que implican entonces este aspecto más consciente de lo que se realiza, con el objetivo de enseñar y enseñar a aprender. Es decir, la concepción actual, ¿cierto?, del aprender a aprender. Entonces, desde ahí, la formación inicial docente entonces debería avanzar, que si bien ya se ha avanzado en el ámbito de incorporar las prácticas tempranas, en Chile al menos, que tiene relación con eso, y de considerar que el profesorado del formador tenga vínculo directo con el medio escolar, falta el desarrollo entonces de la capacidad de este vínculo, de cómo trabajarlo desde la conciencia, porque hay procesos que sí requieren de este automatismo, ¿no? Algunos procesos técnicos, ¿no? Pero la conciencia de por qué es así, o sea, si estamos dentro del desarrollo de una habilidad psicomotriz, en fin, o como sea, digamos. Y así entonces apuntar hacia cómo la investigación, como se titula, digamos, tu ponencia, ¿cierto? Puede justamente modificar esta sensación de monotonía, de tal vez de estar medianamente estancados en justamente la imitación y la repetición de escuelas que son un poco conscientes, ¿sí? A veces,
y que todos hemos colaborado en eso y somos todos los que tenemos que trabajar para continuar y hacer el cambio. Eso, no sé si quieres agregar algo. Sí, me gustaría precisamente agregar una cuestión. Tú hablas mucho de tomar conciencia. Evidentemente la docencia, para que sea una docencia de calidad, habría que discutir sobre qué es calidad, pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo. Para que sea una docencia de calidad tiene que pasar por un proceso de conciencia, pero el momento mismo de la docencia está cargado de automatismos. Entonces el tema es ese, es generar nuevos automatismos. Una herramienta, por lo menos a mí me parece que funciona relativamente bien, es la redacción de diarios, que pueden ser también diarios en vídeo, que es muy interesante que sea así, en donde precisamente se trabaja sobre uno mismo, o sea, sobre generar esa conciencia, ¿no? Los diarios escritos tienen la ventaja del tiempo que requiere escribirlo, y que eso implica una cierta profundidad también, ¿no? Y en ese proceso de escritura yo habitualmente pido, cuando redactan un diario, lo que vi en mis primeros años de formación de profesorado, es que los automatismos salían a flote de una manera poderosa y que ningún estudiante sabía cómo diablos escribir un diario. O sea, decían, yo hoy hice esto, hice lo otro. Una descripción pura y dura y nada más. Entonces, yo lo que les enseñé, les empecé a enseñar, era la separación entre descripción, interpretación, evaluación. Entonces, que dejaran un apartado para las opiniones, para las evaluaciones, que entendieran que son pensamientos de diferente naturaleza y que sirve pues para entender los procesos del aula de manera un poco más detallada y profunda. Como bitácora. Muchas gracias, Cecilia. Se me estaba olvidando aquel detalle. Micrófono. Bueno, antes de ceder la palabra a las otras personas, te quiero comentar que aquí en los comentarios hay un pequeño debate, porque al parecer no se está entendiendo bien qué entiendes tú por cultura oral, ¿verdad? Ya que, por lo que entiendo yo, no te estás refiriendo a la música de tradición oral, sino que te estás refiriendo a esa replicación de modelos pedagógicos, porque sí, es porque es replicar la experiencia de otra persona e incorporarla en mi vida. Por favor, ¿te podrías referir a aquello para puntualizar? Vale, ahora ya tengo micrófono. Sí, no me refiero a la música de tradición oral en particular. O sea, yo soy muy partidaria de incluir todo tipo de géneros y músicas, y la música de tradición oral, absolutamente. O sea, yo pasé por la formación etnomusicológica, fui alumna de Roberto Leidy, así es que, hombre, esa parte yo no soy negacionista, digamos. Al contrario, defiendo la presencia de la música oral, igual que de la música popular, pero el tema es cómo abordamos eso. Lo abordamos simplemente por repetición. O sea, ¿cuáles son los procedimientos que nosotros como docentes ponemos en marcha? A esos procesos orales me refería yo. Y me refería al hecho de que, a pesar de que existe una formación inicial, gran parte de esos procesos son orales. O sea, se apoyan en la experiencia y se apoyan en conocimiento oral, no sistematizado. O sea, cada uno lo hace lo mejor que puede en base a la intuición y en base a cómo logra organizar ese conocimiento oral. Pero de hecho no se llega, digamos, se llega, pero eso tarda mucho en llegar. Y yo creo que en eso puede contribuir muchísimo la investigación, porque cuestiona esos procedimientos y no permite que los automatismos se repitan sin cuestionarse.
A eso me refiero yo cuando hablo de la doble oralidad. O sea, me refiero a que la música sí, en sí misma, aunque existan partituras, pero sigue siendo materia oral. Y por otra parte, todo lo que atañe a la docencia, en gran parte, se conduce de manera oral. A eso me refería. Muy bien, gracias. Gracias, María Cecilia. Ahora le cederé la palabra a Mario Carvajal para que pueda plantearte sus interrogantes, sus comentarios. Adelante, Mario. Muchas gracias, Rolando. Muchas gracias, María Cecilia. Disfruté mucho tu exposición. Aprendí mucho. Creo que fue muy esquemática y muy didáctica la forma como tú comunicaste. Y al mismo tiempo nos planteas varios desafíos en términos, por un lado, hay varias formas de entrar a la discusión. Por un lado, la formación docente, que en nombre de ADEMU y esta organización de directores de pedagogía en música de Chile, creemos que todavía tenemos algo pendiente. Uno, la didáctica en sí es algo pendiente que tenemos que salir a construir y fortalecer la formación didáctica del profesor de música. Y lo otro es el ámbito de la investigación. Creo que todavía estamos débiles en esa parte, en el plano formativo. No sé de dónde lugar hablar del docente que estuvo en la escuela por 20 y tantos años o el académico. Entonces tengo una doble militancia y no sé si se armonizan entre ellas. Si tuviese que hablar desde el docente que vivió el peso de la escuela en el cuerpo y la resignación de un lugar opaco, de pronto lleno de rutina y todos estos marcadores y guiones que hacen parte de una estructura subyacente, una estructura subyacente que hay que saber conducirse en ese espacio o mueres. O piensas que estás vivo, pero siempre en una lógica de una escuela que es un espacio súper normativo y prescriptivo. ¿Ya? Se hace complejo establecer prácticas pedagógicas de tipo descriptiva y analítica que permita problematizar y hacer un proceso de metacognición a nivel institucional. Creo que la escuela en sí surge desde una mirada nacionalizante para transformar los diferentes en algo igualito, y creo que está en esa lógica constantemente, no sé, en el ámbito de la diversidad, en el ámbito de problematizar qué nos pasa. Es complejo el tipo que habla, el docente que empieza a problematizar lo que se ha hecho como sentido común, que podríamos decir las rutinas, las creencias institucionales. Y por otro lado es tratar de abrir esos espacios oscuros, abrir la ventana para poder establecer prácticas de investigación que tribute al mejoramiento de esas condiciones laborales. Creo que es súper importante poder establecer investigaciones desde ciertos paradigmas, ¿cierto? Desde ciertas miradas epistemológicas que permita, no sé, una especie de una doble hermenéutica, que esos conocimientos que se construyen o se co-construyen tengan también la validez tanto desde el investigador como de la comunidad docente. Creo que es un principio ético que también habría que darle una vuelta, ¿cierto? Si esto de la investigación-acción hay que reciclarla o hay que mirarlo desde otro lugar, o hay otras prácticas epistemológicas en el ámbito de la investigación que también hay que llevarla al aula. Y ahí creo que hay harto desafío. Y también desafíos hacia las universidades, donde este profesor que forma a futuros profesores también, cuál es el cable que tiene de conexión con la realidad, ¿ya? Y esa conexión a veces no está. Y esa falta de conexión también nos permite, a mi modo de ver, resignificar los modelos interpretativos para poder mirar la realidad, ¿ya? Eso también tiene efecto en las prácticas que bien tú lo señalas acá, que a menudo se transforma en un paseo de ojos que los estudiantes no son capaces de tomar esa empiria, esos referentes empíricos, y llevarlo y someterlo a un análisis de modelos interpretativos que sea constructivo para su formación. Creo que ahí hay un vacío que la experiencia que tú nos estás planteando nos viene a dar más fuerza. No sé si eso es lo que está pasando en España. Conozco alguna experiencia a través de Jesús Tejada, lo que pasa allá, pero en Chile todavía hay una separación entre lo que pasa en la escuela, lo que pasa en la universidad,
y por otro lado el canto de sirena, que a veces las políticas públicas también generan esas enajenaciones del docente que trata de sobrevivir, pero no es suficiente un discurso ético de ese tipo, sino cómo lo ayudamos a ese docente para que se potencie. Es como el amanecer, cuando yo le digo a los estudiantes, la educación es como es estar amaneciendo todos los días, es como la poesía, una apuesta hacia la música no escrita o la poesía no escrita. Entonces, creo que esa falta de amanecer es un elemento fundamental para poder potenciar y rescatar e historizar esas subjetividades docentes que a menudo están súper abandonadas por un sistema bastante complejo, ¿ya? Retomo lo que había dicho inicialmente, agradezco tu presentación porque nos presenta un diagnóstico que nos permite también establecer ciertos puentes entre el mundo de la academia, el mundo de la docencia y los que estamos en la parte de ejercer cierta fuerza en las políticas públicas en el área de la educación musical. Eso era una suerte de intervención, pero que nace a partir de las palabras que tú nos has ofrecido en este momento. Muchas gracias. Solo un comentario, estoy plenamente de acuerdo contigo. Yo creo que, bueno, vosotros tenéis una realidad que en este momento es muy peculiar, muy peculiar. Es verdad que todos estamos en pandemia, pero Chile además tiene otras cosas en juego y tenéis una labor que seguro va a ser compleja, difícil, muy ilusionante, muy esperanzadora, porque muestra futuro. Volviendo al terreno de lo nuestro, de formar profesorado, no hay enseñanza o no hay aprendizaje si no hay emoción. O sea, puede ser negativa, puede perfectamente ser negativa. Uno puede haber tenido un profesor que era un ogro, pero ese señor ogro a lo mejor precisamente por ser ogro te transmitió toda una serie de cosas vitales, ¿no? O bien alguien que te hizo divertir más que nadie y con eso te enseñó lo que tú necesitabas. O sea, si no somos capaces de transmitirles a nuestros futuros docentes, a nuestros alumnos futuros docentes, que deben tocarle la fibra a sus alumnos, pues sí, es verdad que van a tener que, sobre todo si es que se convierten en rutinas, ya esas rutinas se transforman en supervivencia y poco más. Entonces, tendrían que ser capaces no solo de tocarle la fibra a sus alumnos, sino de mantener viva la fibra propia también. O sea, de estar motivados ellos, y la motivación yo creo que uno la puede sacar sobre todo de la curiosidad, de la creatividad, del cambio, del cuestionamiento, porque al final repetir, por lo menos a mí me aburre. O sea, hacer una misma cosa 2 veces igual, yo ya digo, pero ¿qué le puedo cambiar a esto? ¿No? Entonces eso, claro, puede ser una cuestión simplemente de talante personal, pero creo que es fundamental mantener esa fibra ilusionada, emocionada, viva. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, Mario, por tu intervención. Gracias, María Cecilia, por el comentario dirigente a la situación especial de Chile. Bueno, este congreso en general se plantea desde las pedagogías críticas y quisiera destacar un comentario que plantea Alejandro Cerda, sin hacerle el quite, algo que en realidad nos puede herir a las personas que conformamos las universidades, pero plantea: lo que conozco y observo es que por casi medio siglo las universidades siguen en la formación profesional docente en lo repetitivo, rutinario, basado en la experiencia, y no se valora la innovación. Yo creo que ese comentario refleja en gran medida lo que has planteado y lo que se ha discutido también en esta conferencia. Y en ese hilo, para aprovechar que la gente que está en el chat tenga espacio, varias preguntas han llegado en relación a este nuevo contexto, porque la escuela ya no es el espacio físico, sino que ahora se ha trasladado a esta virtualidad. Entonces, lo que planteas, voy a tomar una pregunta que planteó Sergio Candia,
pero ya habían varias otras personas, Estefanía Hidalgo también había planteado algo así. ¿No habría que orientar la investigación hacia el aprendizaje musical en los nuevos contextos, más que al aprendizaje musical dentro de la institución educativa o la escuela? Lo uno y lo otro. Yo creo que no se puede descuidar, o sea, la escuela va a seguir existiendo. Y si se sigue, si nos vamos a preocupar exclusivamente por lo que se hace fuera del contexto escolar, el contexto escolar va a quedar totalmente descuidado. Entonces, yo creo que lo uno y lo otro. Habría que llevar esos contextos informales o no formales al contexto escolar, eso sí, y llevar el contexto escolar al contexto social, hacer mucho aprendizaje-servicio, muchas experiencias que vayan a la realidad real. De esa manera es como, o sea, yo creo que las fronteras, los muros de las escuelas deberían ir volviéndose como lo son en Finlandia, que son evanescentes. No tienen cercos en Finlandia. Los niños no se escapan a ninguna parte. Aquí los encierran como en cárceles, en algunos barrios sobre todo, ¿no? Tienen unas rejas altísimas porque tienen pánico de que se le escape algún crío. Tenemos que cambiar, realmente tenemos que cambiar todo, todo. Y que seguimos repitiendo, a ver, yo puedo afirmar con conocimiento de causa que algunos de mis compañeros, yo los veo, a pesar de que tienen 20, 25 años menos que yo, pero los veo más viejos que yo, porque repiten cosas del año ñauca, que eso ya no lo dice nadie, seguro. Pero es, o sea, de verdad, gente joven repitiendo cosas viejas. ¿Por qué no se cuestionan? ¿Por qué no tienen curiosidad? ¿Por qué no quieren aprender cosas nuevas? Si la cosa más hermosa que se ha descubierto en las últimas décadas es que eso de que el aprendizaje termina con la enseñanza escolar no existe. Seguimos aprendiendo toda la vida. Por tanto, podemos seguir cambiando nuestra docencia a lo largo de toda la vida. Y eso es fundamental, pero que se haga de una manera sistemática y no simplemente por intuición. Muchas gracias. Bueno, ahora voy a ceder la palabra a Lorena Valdebenito, la jefa de carrera de la carrera de Pedagogía en Música de la universidad. Adelante, Lorena, te escuchamos. Gracias, Rolando. Bueno, en primer lugar quisiera agradecerte, María Cecilia, por tu presentación. La disfruté mucho. Me pareció muy estimulante. También, bueno, estimulante todas las temáticas que tú trabajaste de manera muy, me parece, muy integradora, muy integral, en un sentido muy específico, por lo holístico, o sea, conectas todos los ámbitos, digamos, de lo académico, ¿cierto? El tema de la escuela, mirar así la educación musical me parece que es un tremendo, una tremenda, ¿cierto?, motivación. Y en eso también, y la innovación principal es justamente el tema de la oralidad, que me pareció muy interesante porque esa idea no está, digamos, o sea, no la había leído, y me parece muy atractiva, justamente porque estás retomando una idea de lo que es la conexión con el aquí y el ahora, justamente con la experiencia, que es algo que olvidamos lo que decía Mario también, esta idea de la escuela tan sistémica, tan compleja en términos también de estructura, ¿cierto? Compleja de estructura, pero simple al mismo tiempo porque no hay también muchos espacios para la reflexión. Por lo tanto, ahí también son cuestiones un poco antagónicas que están siempre presentes en estas instituciones. Me parece muy interesante todo este bagaje también en tu experiencia de cómo has ido sistematizando todos estos modelos. Entonces yo tengo algunas preguntas aquí, algunas son, las 3 o 4 que tengo más o menos, 3 en realidad, son de carácter distinto. Entonces, claro, te voy a llevar a lo mejor a cosas diferentes. Entonces, eso. Primero, entonces, bueno, otra de las cosas que también me parece muy interesante,
es este diagnóstico que tú haces de la fragmentación, ¿cierto?, de los componentes de la enseñanza de la música, finalmente, en esto del conocimiento académico, por un lado, las teorías implícitas, ¿verdad?, los principios que están basados a veces en las creencias y los estereotipos, y también toda esta idea, ¿cierto?, que finalmente hace que no tengamos a lo mejor una integración mayor o que estemos carentes justamente de esa integración. Lo que te quería preguntar es respecto justamente del tema de la oralidad. Me gustó mucho que hubieras tratado también el tema de los refranes, por ejemplo. Pensar en los refranes como un espacio de saber, ¿sí?, que no está muy instalado. Me acordé en este momento de la figura de Gastón Soulet, que él habla justamente de que el sabio está ahí, la sabiduría está en el refrán para adelantarse a no cometer errores, porque el sabio no quiere errar. Entonces mira eso y dice, vamos a hacer todos esos refranes que tú mencionabas, nos vamos a adelantar para poder tratar de hacer las cosas mejor y ojalá no equivocarnos tanto, digamos, o sea, equivocarnos lo menos posible. Entonces ahí te quería preguntar, ¿cómo podríamos, bueno, primero, tú al final hiciste una muy buena descripción de cómo podríamos integrar la oralidad, ¿cierto?, de un modo más sistemático, me pareció muy interesante. Entonces la pregunta es, al hacerlo sistemático, ¿cómo si perdería finalmente esa cualidad, la cualidad permanente de la oralidad, ¿no?, que tiene tantos elementos enriquecedores, pero claro, al pasarlo al tema sistemático, o al principio sistemático, que tiene que ver más bien con el pensamiento científico, ¿cómo dialogan esos dos elementos que yo sé que se pueden hacer dialogar, pero claro, esa es un poco la invitación a reflexionar un poco sobre esto? Yo creo que podríamos inventar una definición nueva, una descripción de cómo podría ser. Yo la llamaría oralidad consciente, digamos, para que, o sea, yo creo que la oralidad, no podemos prescindir de la oralidad, no podemos prescindir de ella. Lo que pasa es que, claro, como tiene esas características de rigidez, de repetición, tú decías, bueno, los refranes son sabiduría popular, pero la sabiduría popular muchas veces se equivoca porque corresponde a una región y no a otra. Eso es lo que aquí, por ejemplo, sucede, que de repente te dicen un refrán, pero es un refrán que vale, qué sé yo, en Asturias y no vale en Andalucía, en donde yo vivo. Entonces, los refranes siempre hay que tomarlos con pinzas porque responden a una sabiduría popular que tiene ese carácter de rigidez y situacional, o sea, que corresponde a una experiencia y a una experiencia concreta. Entonces, la sistematicidad lo que hace es darle un contexto a esos refranes, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, sí, pero con límites, porque no podemos permitir que cada profesor haga lo que le dé la gana, porque eso es lo que sabe hacer, ¿no? Porque hay unas normas, hay unas leyes que nos ponen unos límites, etc. Entonces, toda esa sabiduría popular la vamos a tomar con pinzas y yo la transformaría en una oralidad consciente, o sea, en una bonita oralidad porque la disfruto sabiendo que es oral, ¿no? Y que bueno que tiene unos límites, tiene unas ventajas, pero puedo incluirla porque forma parte inevitablemente de la vida de cada persona, aún viviendo en una sociedad compleja. Somos seres orales. En ese sentido me gusta mucho lo que dice el término que usa Humberto Maturana, lenguajear. Somos seres que se comunican esencialmente hablando, no escribiendo, hablando. ¿Vale? Es decir, somos seres orales. Y esa oralidad, claro, no puede ser una oralidad automática porque esa es una oralidad esclava de la tradición y es poco sistemática, o sea, puede que estemos haciendo cosas que ni siquiera sabemos el significado que tienen o que le estamos transmitiendo algo de lo cual no sabemos cuáles son las consecuencias,
eso es muy típico, ¿no? Que yo veo en algunos de mis compañeros que están empecinados con la lectoescritura musical. Vale, pero no se dan cuenta de que un niño en primaria no necesita la lectoescritura. Puede que en alguna ocasión puntual la necesite, pero la normalidad de los niños de primaria no van a necesitar las notas. Entonces, por eso, oralidad consciente. Es curioso que yo, a pesar de la mucha formación que he buscado yo misma, pero en estos años finales de mi carrera he sido más oral que nunca. Pero oral conscientemente y oral analizando los procesos, analizando los repertorios, dándole otro significado a todo eso que uno hace. Oralidad consciente quizás es la expresión que puede reflejar eso. Muy interesante. Eso, ahí tú te referías, digamos, a crear nuevos automatismos en ese marco, ¿no? Perfecto. Bueno, la otra pregunta, ¿puedo hacerla Rolando, no? Porque como cada uno hizo como una pregunta, no sé. ¿Una más? Ya. Bueno, a ver, aquí voy a escoger. Sí. Bueno, llevarte un poco a una reflexión, a lo mejor ahora, en el momento en el que estamos un poco históricamente, estamos como en la posmodernidad, se supone, ¿no? Como este espacio donde todo es un poco líquido, ¿no? Un poco que no sabemos cómo va siendo un poco fragmentario también. Entonces, preguntarte, dentro de este momento histórico de la posmodernidad, ¿cómo crees tú que hemos ido avanzando respecto de los modelos que tú señalas y que los has trabajado muy sistemáticamente en relación, por ejemplo, a las teorías críticas y, por ejemplo, los modelos a lo mejor post-críticos en los cuales nos enfrentamos a lo mejor desde Latinoamérica también con, por ejemplo, Paulo Freire, que fueron los grandes ¿cierto? Ilustradores de este modelo crítico, pero que hemos tenido que pasar 60 años para que recién tengamos una reflexión desde allí, y solamente hemos quedado a lo mejor en el plano de la reflexión y nos ha costado mucho llevarlos al campo, ¿cierto?, de la cosa práctica en la educación musical. Entonces ahí, me gustaría que pudieras hacer una reflexión. ¿Cómo ves tú claro, este momento histórico en relación al pensamiento crítico y poscrítico en la educación musical? Bueno, en educación musical, con toda sinceridad, de pensamiento crítico, yo hasta la fecha he visto muy poco. Muy poco. Y se limita a cuestiones muy puntuales, más bien a modelos que se traducen, digamos, en forma de recetario. Y eso me parece que, bueno, puede ayudar, pero no desarrolla precisamente el pensamiento crítico y menos el modelo crítico como pudiera haberlo entendido, no sé, Habermas. Yo creo que hablaba de posmodernismo. El posmodernismo debería ya dar paso a la complejidad. O sea, ya va siendo hora que yo no lo llamaría ni siquiera pensamiento postcrítico. Yo lo llamaría complejidad. O sea, ya llegó el momento en que no podemos asumir un único punto de vista, sino que tenemos que entender que la realidad es compleja y que los factores que están en juego siempre son múltiples y que el relativismo en ese sentido nos ayuda muy poco. Otras características del pensamiento posmoderno tampoco nos ayudan, no resuelven nada. Entonces, tenemos que ir aprendiendo más sobre cómo analizar la realidad desde el punto de vista de la complejidad. Creo yo que por ahí va más o menos la idea. Perfecto. Solamente una última cosa, cuando me refería a lo postcrítico, me estaba refiriendo a un concepto que usa Tadeu da Silva, que habla justamente sobre que el currículum postcrítico básicamente atiende a las problemáticas que hoy tenemos como el género, la diversidad, la interculturalidad, que son los grandes temas por los cuales atraviesa también la educación musical y que claramente afectan el cómo vemos el mundo hoy. Pero eso básicamente era un concepto para dejarlo ahí más situado, digamos, en ese sentido.
Sí, no creo que haga falta ningún comentario. Ya había marcado, pero... vamos a ir cerrando pronto, pero no quiero despedirme sin hacerte una pregunta. En realidad ha hablado mucho de innovación y esto de la oralidad consciente que tiene que ver con el autoaprendizaje, con esta construcción cotidiana del día a día o sistemática permanente de la figura docente, que juega un rol relevante, y esta individualidad, si lo pensamos desde la complejidad, que mi oralidad consciente no es la misma que la tuya, no es la misma de Lorena, de Mario y de Verónica. Entonces ya hay diversas oralidades conscientes y todos estamos, todas estas personas estamos integradas en un solo sistema, que básicamente sería el sistema de formación inicial docente en Chile, o formación universitaria. Entonces, desde ese punto de vista, tomando en cuenta esas complejidades y esas diferencias, que las diferencias son las que nos enriquecen, pienso también en la innovación, en esto de la construcción individual, pero ir proponiendo nuevas didácticas, nuevos métodos de trabajo, nuevas maneras de ver la educación, pero también pensando en esto de que decía Isaac Newton, de sentarse sobre hombros de gigantes, que hay que reconocer lo que ya han hecho otras personas y que nos puede servir de base para construir un nuevo nivel, para que nosotros podamos seguir avanzando y haciendo crecer este conocimiento educativo musical. Entonces, desde ese punto de vista, me gustaría, de alguna manera, reconocer el valor que han sido distintos métodos, Dalcroze, Coval, y podría nombrar muchos más, pero ¿qué viene de aquí? ¿Qué otras? Ellos no establecen un piso, pero no significa que tenemos que caer en esas prácticas repetitivas cotidianamente y seguirlas perpetuando en el sistema. Entonces, desde ahora, veamos un poco de luz. ¿Qué nos propones para seguir avanzando y tomar esas referentes como una base, pero que nos permitan seguir creciendo? Sí, bueno, lo de que cada uno tiene su oralidad y su oralidad consciente, pues sí, sí, pero no debemos quedar en el plano individual. O sea, esas oralidades conscientes tienen sentido cuando se intercambian y se ponen en común y se construye un conocimiento grupal o colectivo. Ahí es cuando empieza a tener sentido. Eso es lo primero. En cuanto a recurrir a los métodos activos o históricos del siglo XX, siempre van a formar parte. Yo me formé en el Instituto Orff, o sea, te quiero decir, no es que es algo que yo desconozco, sino que lo he practicado y mucho, ¿vale? Aparte que es uno de los más orales precisamente de los métodos activos. Entonces, yo no reniego ni de mis orígenes, ni reniego de todo lo que aprendí sobre Dalcroze, Willems, etcétera, etcétera, etcétera. La lista es larga, evidentemente. No reniego ni voy a renegar nunca. Creo que en cualquier momento por ahí sale algo. ¿Por qué? Pues porque en ese momento sienta perfectamente, viene al caso y resuelve a lo mejor un problema de comunicación musical con el alumnado. Perfecto. Eso y mucho más. O sea, yo lo que sugiero es eclecticismo y sobre todo abrirse a lo creativo, mucho a lo creativo. Que los alumnos sean participantes activos y vitales. Y ellos también pueden enseñarnos muchas cosas, ¿no? Entonces, no podemos quedarnos en eso, sino que tenemos que abrir los repertorios, los procesos, todo. Eclecticismo al máximo. Incluir la informática, aplicaciones, en fin, etcétera. En ese sentido, yo, fíjate, observé que durante este periodo de pandemia, mis alumnos aprendieron más que nunca las aplicaciones porque las necesitaban. Claro, las utilizaron porque tenían necesidad
de utilizarla. Y se volvieron unos crack del Zoom y unos crack de ciertas aplicaciones que nosotros estábamos utilizando en nuestras clases. Eclecticismo y abrirse y aceptar los cambios que se propongan, salir a las calles, llevar gente a las aulas, o sea, de verdad, eclecticismo al máximo. Pero claro, tú tendrás que tener criterio para elegir lo que conviene a tu aula y a tu centro. Muy bien, entonces ¿qué hemos aprendido hoy? Que debemos construir nuestra oralidad consciente, pero a la vez también congregarnos y estrechar lazos entre colegas para que podamos construir una identidad colectiva y no solamente una oralidad colectiva, la oralidad consciente colectiva que nos permita ir avanzando en equilibrio. Ese es y también el autoaprendizaje, que tenemos que tener distintos roles, el rol docente, investigador, que el rol investigador no se está tratando necesariamente de escribir papers y ese tipo de cosas, sino de ser capaces de leer lo que está pasando en nuestro entorno y poder desde ahí establecer medidas de mejora. Y bueno, y agradecerte, para ir cerrando, porque dijimos que esta actividad cerraba a las 8, para agradecerte, María Cecilia, por el tiempo, por estar trasnochando también, porque allá ya es tarde, ya son casi las 12 de la noche, son las 12 de la noche. Entonces te agradecemos el espacio, la buena voluntad, tu buena onda siempre con Chile, por mantener el contacto, por estar publicando y estar siempre apoyando las distintas iniciativas. Esto también quisiera manifestar de que esperamos verte en más eventos, así que invitamos a otras universidades, instituciones a que te congreguen, a que te inviten a distintas actividades, y no necesariamente tienen que ser públicas, sino también pueden ser eventos internos, pero que reconocer tu labor, que es destacable, no solamente en Chile, sino que a nivel internacional. Quisiera agradecer también a la audiencia, a las personas que se han conectado y han interactuado con mucha intensidad en el chat. Siempre es bienvenido, siempre es grato ver que hay gente conectada y participando. Y les invitamos para mañana a las distintas actividades. Comenzamos a las 9 de la mañana con la mesa de Psicología de la Música, donde van a ver, es una mesa bastante interesante porque se va a discutir sobre distintas cuestiones ligadas a la motivación, al aprendizaje, al manejo de la ansiedad escénica. Y van a haber ponencias de Chile, España y Brasil. Luego seguimos con una mesa centrada en pedagogías críticas, donde es bastante interesante porque se va a plantear la educación musical en contextos rurales, en contextos COVID, en contextos de confinamiento, y esa mesa también es internacional, van a haber personas de Chile, España y México. Luego los formatos pechacucha que les contaba al inicio, donde van variopintos los temas, y va a haber por la tarde, a las 14:30, una mesa sobre formación docente, donde se van a presentar trabajos de Chile, Argentina y México. Y al final, a las 6 de la tarde de mañana, 4 de diciembre, se llevará a cabo la mesa de redonda y la actividad de clausura, que participarán 3 investigadores de talla internacional, donde Óscar Pino nos va a contar sobre la historia de la educación musical en Chile, que nos va a dar un recorrido ahí bastante interesante, desde los 1800 hasta la actualidad, y luego Marcelo Quiminato y Cecilia Barrios nos van a hablar sobre creatividad, algo que también ya estaba hablando Cecilia, de que la creatividad tiene que ser el centro, tiene que ser la columna vertebral en que la educación musical debe aspirar, en estas habilidades del siglo XXI. Sin más agregar, le quiero agradecer y esperarles mañana, y nos vemos. Las personas que han participado en esta mesa, por favor, no se desconecten, y a la audiencia, muchas gracias. Adiós.